Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Fanor Avendaño Sosa, constitucionalista, además analista, catedrático universitario, rector universitario también. A propósito del paquete de leyes que ha sido introducido en la Asamblea Nacional y que ha causado mucho revuelo. Bienvenido, Fanor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, Néstor, siempre ver Luz y en este programa tan importante como es de Nicaragua, donde todos y todas tenemos que dar nuestro granito de arena para que sea efectivo ese verbo de Adelante Nicaragua. Sí, gracias, Fanor. Mira, estuve haciendo tarea en casa y me encontré que aquí en el continente americano, viniendo del sur hacia el norte, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, México, Estados Unidos, y del otro lado del Atlántico, España, tienen leyes específicas para sancionar los llamados ciberdelitos, entendiendo los delitos que se cometen utilizando los medios electrónicos, principalmente todo lo que está relacionado con nuestra conexión inalámbrica con el Internet, los teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Pero principalmente están dedicados a los hackeos, los fraudes financieros, el bullying, la trata de personas, la pornografía infantil y ese tipo de cosas es principalmente a lo que está dedicado estas leyes, más o menos por ahí, echándoles un rápido vistazo a todas estas leyes en estos países, no repito, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Perú y del otro lado del continente en España también, para hablar de los que están en nuestra cercanía. ¿Qué es lo que tiene este proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea Nacional, que causa tanto revuelo? Podríamos nosotros, desde la ciencia jurídica, desde la técnica también, cómo podríamos definir en el país una ley que viene en consulta, un proyecto de ley que viene arrastrando una incoherencia con una polarización política, una iniciativa normativa producto de una amenaza. Todo eso nos hace que reflexionemos si de verdad esta ley es para beneficio del Estado, de la nación y de los ciudadanos. No creo que tenga legitimidad. Así pudiese llegar a tener algunos elementos positivos. Pero si se hace de esa iniciativa no muy congruente con un actuar legítimo de un parlamento y de políticas públicas de un Estado, no lo veo. Una iniciativa en un país civilizado, una iniciativa de este tipo, en un país medianamente civilizado, se consulta a un sinnúmero de organismos, asistencia internacional, actores involucrados, beneficiados, etcétera, etcétera. Sectores privados, sectores mediáticos, academia, y no solamente como se está objetivamente viendo y evidenciando, que únicamente a los organismos periféricos que responden a una política subordinada del sistema. Entonces, ¿qué podemos esperar lamentablemente de una ley
que quizás pueda ser necesaria. Y no lo dudo en un país que quiera garantizar los derechos de privacidad, los derechos de seguridad nacional de un país, los derechos de seguridad democrática de una nación. Indudablemente que sí. Los derechos de ese espacio cibernético que cada vez más puede ser vulnerable para nosotros los países pobres. Pero lamentablemente las circunstancias y la política de imposición y de descontrol que se está viviendo en el país, creo yo que no es el momento adecuado para ver la posibilidad de una ley de este tipo. No lo es. Al contrario, se percibe como una amenaza. Al contrario, se percibe como una herramienta, un instrumento de represión. Y muy al contrario, se asume, por donde la veamos, que tiene enormes elementos de antijuricidad, por lo cual a nivel nacional y a nivel internacional nos parece que esta ley es non nata, no va a tener efectos y va a ser devastadora esas leyes que se están pretendiendo aplicar una vez aprobadas, porque creo yo que también esto puede ser parte de una estrategia del presidente Ortega de poner en la mesa un montón de cosas para comenzar a limpiar en la negociación. De cualquier manera, yo creo que afecta desde el momento que se presentó la economía del país, como las otras leyes, el trillo de leyes que están de moda. Y este trillo de leyes, pues, son, yo podría decirle así, son 3 leyes y un funeral. Porque las leyes puede ser que fácticamente, porque algunas van a tener que ser aprobadas fácticamente, las aprueben, pero va a ser un funeral porque se va a matar la economía, la estabilidad política, la gobernabilidad más aún, y sobre todo las posibilidades de un entendimiento nacional para que la solución de los problemas del país sean parte de una agenda de toda la comunidad nicaragüense. Por lo tanto, a mí no me resta condenar de antemano un proyecto de ley, porque yo asumo que ni siquiera es un proyecto de ley, ese es un defecto jurídico. Las 3 leyes tienen enormes defectos jurídicos que se están proponiendo, pero sí creo que es bueno hacerle un llamado al gobierno, al presidente Ortega, que haga una reflexión, haya un acto en el camino, porque aunque sean estas leyes como parte de una estrategia, estoy seguro que sí es, en lo personal, para negociar y negociar con la comunidad internacional lo que pueda venir en algunos 2 o 3 meses acá, si acaso no antes, pero sí alteraron el orden económico y social del país y alteran el orden psíquico del país mismo. Entonces yo creo que con este tipo de maniobra todos perdemos. Aún así, después lleguen a negociarse para decir que hubo concesiones o no lleguen a aplicarse. Más aún, si llegasen a aplicarse después de la manera fáctica que se aprueben, pues indudablemente va a ser más dramático para el país y más doloroso para la nación nicaragüense poder buscar esos cauces de entendimiento que tarde o temprano vamos a llegar a ellos. Tarde o temprano vamos a llegar a entendernos. Yo espero que sea más temprano que tarde, ¿no? Que lleguemos a entendernos, porque nos urge entendernos. De alguna manera estas iniciativas, por lo menos esta de ciberdelitos, para mencionarla específicamente, me parece que tiene que ver con esto que no nos hemos logrado entender entre nosotros, ¿no? Porque te decía, las leyes contra los delitos cibernéticos, los delitos electrónicos de alguna manera, aprobadas en otros países y aplicadas en otros países, tienen que ver, o más bien no tienen que ver con el control de los contenidos de publicaciones, que es una de las cosas que se está aduciendo hoy en contra de. Es decir, aparte de lo que vos mismo estabas mencionando, de la forma en cómo estas leyes han llegado hasta la Asamblea Nacional, pero en sus contenidos se ha estado mencionando, incluso se ha calificado como esta ley de delito cibernético como una ley del bozal,
¿no? Hay quienes dicen, ya ni en mi estado de Facebook voy a poder poner lo que pienso, que me parece que tampoco, me parece a mí, vamos a llegar hasta ese grado, pero ¿será que la ley, y te pregunto, ¿será que la ley llega a esos niveles? ¿O el proyecto pues llega a esos niveles? Bueno, la pretensión es esa. Lamento decirte que el espíritu del proponente va más allá que el espíritu del legislador. Y lo lamento mucho porque sinceramente yo creo que este es un mamotreto para ir a negociar. Pero aún así sea, como dije anteriormente, el país ya sufrió este estrés. Por otro lado, una vez que se ponen esas leyes, se prestan a una interpretación extensiva. ¿Qué entendemos por derecho a la interpretación extensiva de la ley? Que el funcionario que la aplica a su modo de hacer y pensar. Eso es lo peligroso, Néstor. Es decir, es discrecional. Muy discrecional. Muy bien lo que te iba a señalar en ese sentido. La discrecionalidad va a ser el instrumento primario y va a sobrepasar el espíritu de la ley misma, que quizás de buena intención alguno que otro legislador crea que puede ser positivo. No hay posibilidades que no entre así como está en una discrecionalidad. Otro violenta derechos fundamentales y nada se puede oponer a la Constitución. Otro violentas normas internacionales en base al artículo 36 y 42 constitucional. Viola también los artículos constitucionales de la intimidad y también de una u otra medida también puede transgredir lo que nos dice la Ley de Justicia Constitucional. O sea, es bastante preocupante. No quiere decir que no tengamos la voz ahorita para expresarlos y el valor cívico de hacerlo, y sobre todo lo que medio estudiamos derecho. Pero más que vociferarla, más que decir vascosidades para un gobierno, que eso no cabe, mucho menos en tu programa, que es de gente muy culta, nos sirve para llamarle a la atención, al pensamiento, a la reflexión al gobierno del presidente Ortega y decirle que, aunque sea para negociar, aunque sea para suavizarla en la asamblea, aunque sea para tenerla como amenaza, ya todo eso es malo y es inconstitucional. Y hemos mantenido un criterio desde la academia y de otros sectores que todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Y estas leyes, en particular esta de la cuestión cibernética, indudablemente que roza con muchos aspectos constitucionales, roza con la ley laboral, roza con el Código Penal, roza con muchísimas, la Constitución en base a sus derechos fundamentales, a la Convención Internacional. Entonces, yo no sé cómo estarán asesorando al presidente o mandándole estas leyes, pero indudablemente lo antijurídico se está imponiendo en los últimos proyectos de ley que están enviando a la Asamblea Nacional, y los diputados y diputadas deberían también hacer un alto en el camino. Deberían hacer un alto en el camino porque cada vez más se puede ir disminuyendo el prestigio de la Asamblea Nacional. Ahora, algunas de las cosas que se han señalado en este proyecto de ley como lesivas para la libertad de expresión, entiendo yo que están ya contenidas en el Código Penal. No sé, pues lo que tiene que ver, por ejemplo, con la privacidad de las personas, lo que tiene que ver con el buen nombre de las personas, es decir, las injurias, las calumnias, están ya contenidas en el Código Penal. ¿Es necesario o sería necesario hacer una nueva ley solamente para justificar o para decir que son delitos cometidos en el ciberespacio? De ninguna manera. Todas las injurias y calumnias, hay desproporciones. Primero hay que asumir la realidad. Hay desproporciones, pero no es la manera ni la forma ni el tiempo para hacer una ley. Hay desproporciones con los troles,
hay desproporciones en YouTube, hay desproporciones en los mismos canales de televisión, en líneas directas a veces, en los WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no es el momento porque no hay la condición sociopolítica y cultural, no están las circunstancias válidas para hacerla, pues lamentablemente no. Porque la violencia en Nicaragua, verbal, la injuria, la calumnia, la descalificación, de todos lados. Y los agentes del gobierno le oímos con un discurso, con unos decibeles y con unas amenazas verbales que si esta ley fuera para todos, serían los primeros que serían procesados. Un presidente no le puede decir asesinos a las personas en un mitin ni un acto de un 14 de septiembre ante toda la nación. Agentes del gobierno de gran rango cotidianamente amenazan, vilipendian, descalifican a otros ciudadanos nicaragüenses. Y entonces esa ley se va a aplicar a una parte y a la otra no. Aquí hay gente por todos lados. Quiero insistir por todos lados, que el Facebook lo ocupan como una trinchera de impunidad. Y te digo Facebook porque en comparación a las otras redes, el Facebook es un 90% más. Cuidado, más del 90%. Entonces, ese es una trinchera de impunidad para todos lados. Todo lo vimos, bueno, pasa que algunos nos resbala un poquito, pero aquí te desprestigia el Facebook pues de manera que inclusive últimamente la compañía a nivel de su soportes cibernéticos también y de sus servidores ha tenido que suspender a varios nicaragüenses por las ofensas, por las injurias, por las calumnias y por las vulgaridades pues, que dicen en Facebook. Ya varias personas, y de estas personas al contrario les da risa porque los hayan suspendido. Ya después dice, ya me levantaron una suspensión, dice, de todos los partidos, quiero admitir eso, de todos, se está creando un estándar de incultura y de falta de ética sin precedentes en el país, y eso debemos de hacernos un llamado todos, debemos de incluirnos todos en esa necesidad de bajar y de crear condiciones mínimas, porque no nos estamos haciendo daño solo nosotros, por favor, estamos haciéndole daño a las generaciones venideras ya. Estamos lastimando a las generaciones venideras, las estamos cargando de tanto odio que después no vamos a poder ver felices a esas personas y va a ser difícil sacarles una sonrisa. Sí, solamente para reforzar un poco lo que estabas diciendo, en enero del 2019, o más bien con datos de enero del 2019, se publicaron el uso de las redes sociales en Nicaragua. 340,000 personas ocupan LinkedIn, que es como un Facebook nada más que profesional. 136,000 personas ocupan servicios de WhatsApp, para la mensajería de WhatsApp. 470,000 ocupan Instagram y 2,800,000 ocupan ¿cómo se llama? El Facebook como medio de, 136,000 ocupan el Twitter, no es el WhatsApp, el Twitter, y 2,800,000 nicaragüenses ocupan el Facebook de manera permanente para comunicarse o para estar enterado de las cosas sociales, los asuntos sociales, ¿no? Por lo tanto, el Facebook es el principal medio de comunicación de las redes sociales en Nicaragua. La mitad del país en estadística base y en referencia de uso, bien puedes ver ahí el 70-80% porque las personas mayores de 16 años, no mentan las de 13 o 14 que ya lo usan. Sí. Pero te estás dando cuenta entonces que el 80% de las personas nos estamos comunicando por las redes. Hay una estadística que solo te la quiero agregar. En Nicaragua existe 1.5 de aparato celular por habitante. Así es. Somos 6 millones de habitantes y tenemos casi 9 millones de celulares. Sí, justamente este estudio menciona eso, ¿no? Menciona eso. Hay de 6 millones, sí,
De 6.320.000 habitantes, 9.600.000 aparatos telefónicos, es decir, aparatos inteligentes, ¿no?, están en manos de nicaragüenses. 2.900.000 ocupan el internet, y ocupan las redes sociales. 9.600.000 de suscripciones a través de dispositivos móviles existen en Nicaragua. Sí. Quiere decir que estamos interconectados todos. De alguna manera, sí. Ok, vamos a hacer una pausa, y hablemos de cuál podría ser la propuesta más adecuada en este momento en ese sentido, pero hablemos también de la otra ley, la ley de los agentes extranjeros. Regresamos en breve, estamos conversando con Fanor Avendaño. Continuamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Fanor Avendaño Sosa a propósito de la introducción en la Asamblea Nacional de un paquete de leyes que incluye 3 leyes que han causado revuelo en el país en el último mes, ¿no? Empezamos a mediados de septiembre con la propuesta de la cadena perpetua, y a esta se han sumado un proyecto de ley de ciberdelitos y otro proyecto de ley de agentes extranjeros. Más adelante en el programa vamos a hablar acerca de cuáles podrían ser las mejores propuestas para poder responder a estas intenciones que tienen, o más bien para la prevención que deberían tener estas leyes. Hablemos sobre la ley de agentes extranjeros. Esta se ha publicado como la ley rusa. Aquí en Nicaragua se ha dicho que es la ley rusa. Sin embargo, hay otros países de los que están criticando en este momento al país que también tienen su ley de agentes extranjeros, entre ellos España y los Estados Unidos, que regulan el financiamiento de gobiernos, principalmente extranjeros, en el territorio nacional. Básicamente eso es lo que hacen las leyes de agentes extranjeros en estos países. Y en teoría, eso es lo que pretendía la ley de agentes extranjeros en Nicaragua. Sin embargo, varios acusan que se trata de una ley para reprimir a organismos no gubernamentales principalmente. Así es, Fanor. Es que va dentro de esa misma lógica que yo te planteaba. ¿Cómo vamos a hacer una ley de agentes extranjeros cuando el país no tiene ni el consenso mínimo? ¿Cómo vamos a hacer las reformas electorales? ¿Cómo vamos a plantear una ley de agentes extranjeros cuando la economía del país no tiene una nueva estrategia, o por lo menos cauces mínimos de comportamientos con los diferentes sectores para llegar a metas específicas en algunos rubros? ¿Cómo se nos ocurre hablar de agentes extranjeros cuando los organismos no gubernamentales y las misiones internacionales están prácticamente reducidas en su actuación desde sus diferentes trabajos? Las de salud, las de educación, las de cooperación para la alimentación, las de recursos naturales. O sea, hay una problemática que hay que entenderla en el país y que no hay que engañarse. ¿Cómo no vamos a decir de que esta ley puede ser una amenaza política cuando de manera desproporcionada, violatoria, todos los elementos básicos de los derechos universales y los derechos civiles te dicen que te pueden inhibir y que no vas a ser candidato a algo? Y volvemos a lo mismo, sería repetirlo y respetar a tu audiencia y a tus seguidores, que esta ley viene después a implementarse en el caso que fácticamente sea aprobada también, y viene a implementarse con una discrecionalidad extrema, y también va a hacer uso esta ley y desuso a alguien que quiera hacerle
una interpretación extensiva de la ley misma. Es bien complejo, porque sabemos que a pesar que también estas tres leyes, como te dije, estas son tres leyes y un funeral, estas tres leyes indudablemente que van a ser parte de una negociación, porque el presidente Ortega quiere llegar más fuerte con la OEA y los europeos y decirles que les va a quitar estas cosas que nunca existieron. Entonces, si acaso se llega al diálogo, y si no se llega al diálogo y de manera atropellante lograsen aprobarse, esta sobre todo, esta ley, por eso lo digo, son tres leyes y un funeral. Esta ley prácticamente mete en un ataúd, no en un baúl, que después el baúl lo puedes abrir y sacar las cosas y desempolvarlas. Mete en un ataúd a los mismos empresarios sandinistas. A los mismos empresarios sandinistas. Te quita la capacidad de inversión, te quita la capacidad de comercialización, te quita la capacidad de donación, te quita la capacidad de cooperación, te quita la capacidad de inyección financiera. O sea, es que leerla, de repente, yo di hace poco en un medio de comunicación y dije que eran sujetos obligados los mismos remesantes y las personas que eran familiares. Entonces dijo el señor de la Comisión Económica de la Asamblea que no se preocupen las personas que tienen remesas familiares. Pero la ley no dice quién es familiar, Néstor. Fíjate que ni de eso se preocuparon. ¿Qué es familiar? ¿Qué cosa es un familiar? Un familiar es mi cuñado. Pero sin esa interpretación extensiva de la ley, me dice que mi cuñado no es familiar y que mi familiar es mi padre, mi madre y mis hermanos. Es más, Néstor, vos bien sabés que hay hermanos que no tienen el mismo apellido. Yo puedo llamarme Fanor Avendaño y mi hermano se puede llamar Fanor Espinosa. Eso vos lo vas a ver en la ley que no lo dice. ¿Qué interpretás por ser un familiar? ¿Familiar por afinidad? ¿Familiar por sanguinidad? ¿Parentesco? ¿Un primo tuyo? No puede tener, y puede ser un primo en consanguinidad. Y ese primo no tiene que ser necesariamente un primo hermano. Pero la ley no te dice qué cosa es tu primo. No te dice. O sea que entonces yo recibo de mi primo que se me desbarató mi auto. Voy a hacer un ejemplo muy coloquial. A mí se me daña mi auto como cualquiera de nosotros. Yo le puedo decir, como ha sucedido, ya te cuento, le puedo decir a mi cuñado que me mande $500 para reparar mi auto. Mi cuñado ni por ser que lleva mis apellidos. Entonces me va a decir el que interpreta la ley, gobernación, mire, usted recibió un dinero de fuera. No es que mi cuñado es. Ah, no, porque va a ser su cuñado. ¿Y cómo están sus apellidos? Dígame cómo es. Porque está. En otras palabras, esta ley de agente está, si nosotros consideraríamos que le hicieron gente que quiere prender de derecho. Pero como vemos que es una ley, creemos que tan siquiera le hubieran puesto un poco más de inteligencia. Pero en fin, yo sí también creo que esta es para negociar y para ponerle en ese montón de bolsos en la negociación para que el presidente vaya despejando la mesa y después digan pues, de que se lograron varias cosas. No se logró nada, porque de todas maneras eso es inaplicable. Esa ley terminaría de hundir la economía. Ahorita estamos en una depresión económica. 6 meses después de aprobada esa ley entramos a una recesión irreversible de la economía. Esa es la peor de todas las cosas que podría hacer el señor presidente, porque es iniciativa de él y porque no están midiendo las consecuencias con solo el hecho de que estas leyes son anteproyectos. El pulso de la economía bajó, la industria bajó con solo la amenaza de que esté esa ley ahí, y la gente que va a mandar su remesa, que somos ahorita el segundo rubro de inversión en este país. Los inversionistas son las personas que mandan las remesas a sus familiares.
eso se va a bajar de manera dramática. Entonces, también el presidente tiene que oír esto. Afortunadamente, estos programas se los graban y le pasan información. Y ojalá, pues, con gente que no tenemos esa voluntad de ataque ni el precio personal para nadie, sino que lo hacemos con un interés patriótico, pero sin miedo. Y más bien, mejor de decir lo que estamos diciendo, ojalá el presidente reflexione este tipo de ley. Ok, vamos a hacer una pausa nuevamente, o antes de la pausa, espérame, ¿qué se diferencia esta ley o qué tiene esta ley que no tienen las leyes en otros países, las leyes de agentes extranjeros en otros países, que regulan la inversión o más bien el uso de dinero que llega del extranjero a otros países para utilizarse dentro del país? Porque ese es el objeto de la regulación de agentes extranjeros, ¿no? En teoría. Bueno, primero te voy a dar 3 elementos determinantes. 3 elementos y que en ellos no puede existir un anteproyecto de ley. 1, un estudio científico y técnico de factibilidad que no lo hemos visto. Primera cosa. Después de eso, un proceso de consultas previo inclusive a introducirlo a la Asamblea Nacional y ya introducido en la Asamblea Nacional. Y 3, que es el más importante, es un clima de gobernabilidad. Esos 3 elementos primarios de génesis, de origen, ni por los contornos los ves ahorita. Entonces, todo lo que pueda ver, toda la necesidad que pueda tener un país de hacer una ley de agentes extranjeros, se va a caer. Y no creas que la comunidad internacional, que van a decir, lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tiene México, todos lo pueden tener, pero la coyuntura que tiene Nicaragua, nadie te va a creer. Y 2, los elementos que le introducen a todas estas leyes de carácter de interés y de estrategia para represión política, el mundo no se los traga la comunidad internacional. Por lo tanto, no creas que es una gran viveza. Puedo decir, ve, la estamos metiendo ahí y vamos a ir, no. Es más, la podrán aprobar prácticamente, como he dicho, y eso no va a tener credibilidad en lo más mínimo. Perjudica al gobierno estas leyes. Perjudica más que a nadie al gobierno mismo estas leyes. Bueno, y no digamos a los empresarios del gobierno. Ok, pueden aprobar las leyes porque hay los votos para aprobar las leyes, y podrían incluso hasta aplicarlas, Fanor. Sí, no lo dudo que lo van a aplicar, y no lo dudo que los que la van a aplicar ni la conocen. Primero, porque tiene muchas características de antijuricidad. Segundo, porque te van a hacer la interpretación extensiva de la ley. Tercero, porque va a ser la herramienta primaria para buscar el mecanismo de presión, sometimiento o represión en el caso determinado. Ok, vamos a hacer pausa. ¿Cuál sería lo idóneo en este caso? ¿Qué es lo que se debería de hacer en este caso para dar curso? Decir, porque a ver, tenés el tema de la violencia intrafamiliar, que hay que ponerle un alto de alguna manera, ¿no? Está el tema, y lo hemos mencionado varias veces, del uso y abuso de los medios de comunicación, y cuando digo medios de comunicación me refiero no solamente a la radio, prensa y televisión, sino también al uso de las redes sociales, y además el uso tal vez para fines distintos a los que están destinados fondos que vienen del extranjero. Dejo esto para irnos a la pausa. Conversamos con el doctor Fanor Avendaño, regresamos en breve.
Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Fanor Avendaño Sosa a propósito del paquete de leyes que ha sido introducido en la Asamblea Nacional y que ha causado mucho revuelo en el país en estos últimos días, prácticamente desde mediados de septiembre, decíamos. ¿Qué sería lo idóneo? Es decir, porque evidentemente hay que procurar detener lo que supuestamente penarían estas leyes o sancionarían estas leyes. Bueno, hay que entender algo. Los sectores de la oposición en la Asamblea Nacional tendrían la obligación moral de dar la argumentación necesaria para oponerse a ellas. Tendrían que hacerlo. Eso es totalmente claro. Sinceramente que eso tendría que ser así. Y lo otro es que, para mi modo de ver, esta situación va a alterar muchísimo más la situación política del país a partir de enero del próximo año. En otras palabras, con estas 3 leyes no teníamos una legitimidad en las elecciones que ya las tenemos prácticamente en un proceso preelectoral, por lo que va a afectarse mucho. Van a ser 3 leyes, una de la cadena perpetua, que ya lo dijo los agentes del gobierno, los principales agentes del gobierno están diciendo que para contrarrestar la campaña de odio. ¿Pero de odio con quién? ¿Y de odio ante quién? Claro que es importante hacer una observación y un llamado a no tener el odio, pero el odio venga de donde venga, siempre hiere, siempre desangra un país. Y yo no veo que esté la intención de combatir el odio sembrando muestras y flores de amor. Se está tratando de combatir el odio de un lado, enfilando cañones y poniéndole lenguas de juegos a esos cañones. Por lo tanto, es una reflexión que nos debe hacer pararnos en el camino y decir hasta dónde va este país, hasta dónde lo estamos llevando los que dirigimos este país. En vez de tener posiciones y políticas de inteligencia y de humanismo, lo estamos llevando a un paredón histórico a toda la nación. Y en ese paredón histórico vamos a entrar todos. Vamos a entrar los no nobles, los nobles, los violentos, los no violentos, los persuasivos y no los persuasivos. Ahí nos vamos a ir todos. Los medios moderados como el tuyo, los inmoderados como los radicales, los gubernamentales que se gozan persinando. Entonces, eso no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. De verdad que debería de entenderse de que la situación del país es cada vez más crítica porque las acciones que tomamos cada vez son más difíciles y tratamos de llevar a un proceso irreversible de entendimiento al país en vez de llevarlo a un entendimiento nacional donde hemos dicho nosotros hace meses, donde la solución somos todos. Ok, a ver, estas leyes se encuentran ya como se dice, en la tubería legislativa, ¿no? Es decir, que ahí puede ocurrir 2 cosas: que las comisiones en las que están distribuidas las estudien, las dictaminen y las manden de regreso para su aprobación en el plenario. Esa es una de las opciones. La otra opción es que esto se quede congelado ahí, y nunca llegue al plenario para su discusión. Esas son las 2 opciones que existen en este momento en cuanto a estas leyes. En el primer caso me parece que lo idóneo podría ser enriquecer estas leyes, y te digo, por ejemplo, la ley de la cadena perpetua, ¿no? La que habla acerca de estos delitos. A mí me parece que
si esto no está acompañado de una verdadera campaña educativa, una campaña que promocione un cambio cultural en el país, no va a servir para mayor cosa, me parece a mí. Luego tenés los ciberdelitos, ¿no? Es decir, a mí me parece que si la ley está dedicada a sancionar la libre expresión, no está realmente sancionando ciberdelitos, y ya existen. Te decía yo, en el Código Penal me parece que existen sanciones para algunas de las cosas que tienen que ver principalmente con la honorabilidad y el cuidado de la privacidad de las personas. Pero también existen, y en Nicaragua se han firmado ya convenios, entiendo yo, se han ratificado convenios y se han aprobado leyes, por ejemplo, para el lavado del dinero, el cuidado de las instituciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existe todo un conjunto de disposiciones legales que ya existen, ¿no? En todo caso, ¿para qué podría servir una ley de este tipo? Para poder unificar todas esas, como hizo el Código de la Niñez, como hizo la Ley 779, que unificó todo lo que había alrededor, toda la legislación, todos los mecanismos legales que habían, los unificó bajo una sola sombría para facilitar su comprensión y aplicación, entiendo yo, ¿no? Si se hiciera eso, pues me parece que podría funcionar mejor las cosas. Sin embargo, no le veo, Fanor, que se esté caminando en ese sentido, porque tampoco hay discusión. Lo que hay es simple y sencillamente un no y un sí. Es decir, los que están empecinados en que las cosas sean así, los que están empecinados en que las cosas no sean de esa manera, porque no, pues. Los que están porque sí, los que están porque no. Indudablemente que eso que estaba señalando mi estimado colega y director de Adelante Nicaragua, eso es así. Lo que tú decías es verdad. Ni siquiera está ese esfuerzo. Entonces es algo que opinarlo, pues, quedaría sinceramente en una expresión bizantina. No hay voluntad política. Además que los crímenes llamados de odio y la cadena perpetua también violentan los acuerdos internacionales, violenta el espíritu constituyente de la legislación nicaragüense, violenta el Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas, violenta el derecho adquirido por naturaleza en el derecho americano. Pero hay algo más que yo quisiera solo agregártelo en este sentido, con esta ley de cadena perpetua. Si nos vamos al análisis técnico, al análisis evidente, si decís que tenés que darle perpetua porque en 30 años no resuelto, ¿y cómo están sacando a todos los violadores que les han dado 12, 15, 20 años y los sacan a los 2 años? Lo que se debería legislar es decir, al que viole, al que asesine a una mujer, etcétera, etcétera, según los casos de violencia, de femicidio y de las niñas y niños, 30 años inconmutables. Punto. ¿Pero de qué te sirve? ¿Le vas a dar perpetuo y vas a sacar a los 5 años también? ¿Por un interés político? Por favor, este pueblo tiene que reaccionar y hacer el análisis. Tenemos que reaccionar y hacer el análisis. Aquí sale gente que de repente ha tenido 15 años y el año y medio, 2 años en la cárcel, y después que ha tenido 6 meses está saliendo a su casa. Eso tenemos que evitarlo. Eso es fácil evitarlo. 30 años inconmutable, sin salir. Punto. Eso es todo lo que se puede hacer para nuestro país. Eso es lo que yo considero. Pero no violentando los acuerdos internacionales, no violentando la constitución política, no violentando los pactos sobre derechos humanos que Nicaragua, por mandato constitucional, tiene que respetar esa jerarquía internacional. No es porque quiera, por mandato constitucional tenemos que respetar los convenios que tenemos en el artículo constitucional sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sobre el convenio internacional, el Pacto Internacional sobre los Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas, y 3 o 4 más que son de suma importancia. En el último minuto, Fanor, la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía ante esto? ¿Cuáles son los cauces civiles? En primer lugar, mi mensaje es alejarnos cada vez más de la violencia. En segundo lugar, por la patria, por las generaciones venideras y por los hijos que ya tenemos en este momento, hacer uso de la razón y el estudio y la cultura de paz. No fomentar la violencia significa fomentar el civismo, pero fundamentalmente necesitamos estudiar cada paso que se está dando en el país y necesitamos esas voces críticas para que oigan los gobernantes, sobre todo porque la clase política también tiene que oír, pero el principal sujeto obligado en este caso es quien gobierna, y tenemos que buscar causas de entendimiento y no tenemos que buscar causas de hundimientos. Son causas de entendimiento y no de hundimiento. Y le hago un llamado al presidente Ortega para que convoque un diálogo nacional, a un diálogo que nos lleve a elecciones de verdad sí, porque elecciones de mentira no. Bueno, quiero agradecer Fanor que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Fanor Avendaño Sosa. Muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos. Bueno, a nuestras amigas, amigos televidentes, también nuestro agradecimiento por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.